Buenos días a todas y a todos. Tenemos un par de minutitos más, son las 10:11 y empezamos. ¿Ok? Les comento mientras tanto que tengo malas noticias en términos de ayudantes. No tengo ayudantes para el curso todavía. Y voy a ver si el ayudante que tengo para otro curso les puede hacer una clase de MATLAB, ¿ya? Para que se entiendan algunas cosas más. De todas maneras, yo en Canvas les dejé una serie de tutoriales y además está el tutorial de MATLAB ahí para que lo revisen. Desde mi punto de vista no deberían tener grandes dificultades o problemas, pero la realidad me la tienen que decir ustedes. Y lo otro que voy a hacer, voy a cambiar, voy a ajustar, me voy a dar más tiempo en esto y en MATLAB entre medio. La parte de números complejos la vamos a reducir un poquito, o un buen poco, y vamos a mirar lo justo y necesario para no perder tanto tiempo en eso. ¿Ya? Eso es el otro cambio que voy a hacer en el modelo de curso. Voy a ver lo justo y necesario de números complejos, voy a sacarlo de los mapeos conformes y eso lo voy a mirar desde el punto de vista de que entendamos bien que los números complejos son un poco distintos a lo que ustedes creen, y no son tan parecidos a R2 como muchos lo piensan todos. Ese es el otro cambio que voy a hacer, así me tomo como un poco más de tiempo y de relajo esta parte que es importante, porque si entendemos bien esta parte, nos vamos a ir bastante más rápido en entender las cosas, no que vayamos a acelerar la parte de Fourier. Supongo que me están escuchando, por si acaso. Ya, empecemos entonces. Ahora, la clase por mí. Miren, lo que vamos a ver es lo que está aquí. Yo se los dejé esto en una cápsula, pero quiero verlo con ustedes ahora.
Y les dejé este live script, les dejé el PDF asociado a esto. Lo acabo de recargar de nuevo porque tenía unos pequeños errores ahí. En los grafiquitos que hay unos detalles, no era erróneo concreto. Y les dejé una cápsula explicándoles este cuento de ellos. ¿Ya? Entonces, yo no estoy seguro si ustedes entienden bien lo que estamos viendo y por qué son importantes para nosotros los espacios vectoriales y en particular los espacios de Hilbert. ¿Ustedes entienden cuál es el motivo de estar realizando todas estas cosas? Supongo que entienden. No hay respuesta. Bueno, si es así entonces, si es así entonces, eh, la idea de este ejemplo, que abarca todas las cosas que hemos visto ahora en el contexto del curso, es mostrarles a ustedes que, por un lado, nosotros podemos em, con este marco teórico que tenemos, podemos expandir los conocimientos que ya traen ustedes de álgebra lineal, en el sentido de que ustedes entienden lo que es un vector en R3, entienden, o en Rn en general, pero digamos en R3 que es como lo más manejable y lo más tangible, entienden que existe el concepto de base. Ese concepto de base tiene una cierta relación con el concepto de dependencia lineal y tiene una cierta relación con el concepto de ortogonalidad. Eh, y ahí les quiero preguntar si ustedes entienden más o menos cuáles son las diferencias o cómo conciben que un conjunto de vectores sea linealmente independiente, que sea una base y que sea un conjunto ortogonal, normal. ¿Entienden de qué hablamos en ese contexto? Por ejemplo, en R3, ¿de qué significan esas cosas? ¿Quién me puede decir qué significan y para qué sirven? Por lo que se aprendió en álgebra lineal, una base sirve para que a raíz de esa base se puedan formar todos los vectores en R3. Si es que ¿Ya? la base tiene que, obviamente los tres vectores que forman esa base son linealmente independientes. ¿Ya? ¿Y ortogonal? El concepto de ortogonalidad parte cuando nos introducen el producto punto en un, ¿De en un espacio? espacio. ¿Ya? ¿Pero para qué sirve? Yo tengo estos vectores. Por este, los dejo transpuestos. Y un vector. Ahí. Y ahí, es en R3 que yo los definí como un vector, mira, ¿ya? Y con esa operación que me hice al final, lo dejo como vector columna. ¿Ya? Me entró la duda y por eso estaba tocando por el lado. Quiero hacer que yo que a la hora de tratar de explicarles bien el concepto. ¿Ya? Pero, técnicamente, como ahí estoy escribiendo los comandos de MATLAB, ahí hay tres vectores.
¿ya? B1, B2, B3, que ustedes normalmente los conocen como I gorro, J gorro y Z gorro. ¿Cómo son esos vectores? ¿Son LI? ¿Son linealmente independientes? Sí, porque son los vectores. Se me olvidó, pero tienen un nombre particular, eso. Pero sí son Claro, linealmente. una base canónica. Eso es. Eso. Son linealmente independientes, ¿cierto? Son ortonormales y forman una base canónica. Que ven que tienen todos los conceptos medios. Pero si ustedes rotan esto, ¿ya? Y forman otro conjunto, un conjunto de vectores LI, por ejemplo, no tiene por qué ser ese. Podría haber otro. Voy a escribir tontera, que esto hay que verificar si después son LI o no. ¿Ya? Pero en el fondo podría ser una rotación de estos vectores. Porque esto está bien, esto termina siendo ley, ¿ya? Terminan siendo ley, linealmente independientes, terminan siendo una base, pero ¿son ortogonales o no son ortogonales? No lo sé, profe. No es tan difícil de hacer el cálculo aquí del producto punto entre S y S, por ejemplo, y les va a dar que el producto punto no es cero. Por lo tanto, ya esos dos no son ortogonales. Está bien, y yo insisto, estoy asumiendo que son LI. Eso hay que calcularlo a mano, ¿ya? Pero se puede calcular. Asumamos que los números también y son LI, pero no son ortogonales, y son una base, ¿ya? Por ser LI. Entonces, ¿no? Acá son ya bien base canónica que está ahí, que es ortonormal, ¿ya? Resulta ser buena onda para acá. ¿Por qué resulta ser buena esa base canónica? Yo quiero armar este vector, pues. Armar ese vector en función de una combinación lineal de B1, B2 y B3. ¿Cuáles son los alfa que tengo? ¿Cuál es el alfa 1 que tengo que multiplicar por B1, el alfa 2 que tengo que multiplicar por B2 y el alfa 3 que tengo que multiplicar por B3 para poder hacer esa pega de ahí, para completar ese vector de ahí? ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué es eso? Y si ustedes miran, ¿ya? Miran bien esta cosa de aquí, esos numeritos que ¿sí? Voy a llamar a 1 igual a 5, cos, perdón, cos igual a menos. Miren, todos cumplen con esta regla de Cale. El evento A sub I es igual al producto punto entre B de sub I dividido por la norma. Sabemos que la norma de cada uno de estos es 1. Así que esto es como irrelevante. ¿Ya? Fíjense, pero fíjense que esto es interesante. B, este vector, si yo hago el producto de punto entre B y B1, es claro que el resultado es 5. El producto punto entre B y B2 es claro que el resultado es menos 1.1. Y el producto punto entre B
y B sub 3, es claro que el resultado es 6. ¿Ya? Y terminan siendo estos coeficientes de acá. Pero esta fórmula se hace súper interesante porque me dice, mire, usted, si quiere crear cualquier vector, ¿ya? De R3, usando esta base de ahí, que resulta ser ortonormal, pero supongamos que fuera ortogonal nomás, ya con esto se me arregla el problema, lo voy por esa parte. Esta parte no la necesito cuando los vectores de acá son ortonormales. Pero insisto en el detalle grande. Si ustedes quieren construir cualquier elemento, en este caso este de aquí, en función de una combinación lineal de esta base, que es ortogonal, lo voy a decir así, ¿no? La fórmula de cálculo es, mire, agarra su vector, calcula el producto punto entre el vector y cada uno de los elementos de la base, ¿ya? Y divide ese resultado por la norma de cada uno de los elementos de la base en la cual calculó el producto punto, la norma al cuadrado. Esta fórmula es sencilla, súper sencilla de implementar, de calcular. Ocupa todos los conceptos asociados a ecuaciones de Hilbert que nosotros hemos considerado, lo estamos viendo para el caso de R3. Y geométrica e intuitivamente hablando, lo que estamos diciendo es lo siguiente, fíjense. Toma el vector B, que está así, en cualquier dirección. Calcula el producto punto con este vector canónico X primero, que está ahí, voy a poner la mano así, ¿no? Con el X. Al calcular el producto punto, yo lo que les dije, el producto punto significa calcular de una u otra forma el ángulo, o bien proyecte ese sobre este amigo de acá, sobre este primer vector. Y claro, la proyección de este sobre ese es la proyección del vector 5 menos 1, 6 en R3 sobre el eje, ¿ya?, de las X. La proyección de este, de B, sobre el eje Y es esa, menos 1, 1. Y la proyección de B sobre el eje Z es 6. Porque estamos descomponiendo en esto. ¿Se fijan? Tengo un vector, lo desarmo en estos componentes base que tengo, canónico en este caso. ¿Ya? Vean eso, e interpreten eso y piensen eso como lo que les acabo de decir. Ah, yo estoy aproximando un vector en función de una combinación lineal, en este caso de tres vectores, que son los que son capaces de representarme el espacio completo. Y la forma en que yo lo calculo esto es súper sencilla desde el punto de vista de cálculo y al mismo tiempo es intuitivamente muy consistente, porque me dice, mire, usted tiene una cuestión que apunta por cualquier dirección, proyecta en cada una de esas bases que tiene, y en el fondo está, mire, acomode un poco del vector sobre un espacio o un subespacio de representación, que es el eje X. Después sobre el eje Y y sobre el eje Z. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto de aquí crea una aproximación, que no es una aproximación, pero crea una representación exacta de este vector. ¿Ya? Y esto es porque el subespacio sobre el que estamos nosotros representando el vector está completo. En el fondo estamos representando vectores en el espacio completo de la base. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una aproximación, ¿cuál es la mejor aproximación para este vector de acá? ¿Ya? El 5 menos 1, 6, en un plano que pasa por una dimensión menor, en R2, por ejemplo, yo tengo que proyectar sobre esos dos vectores, por decirlo. O puedo proyectar sobre esos dos vectores de acá, B2 y B3, o sobre B1 y B3. Cualquier R2 que se me ocurra armar, combinando esos tres vectores base. La mejor aproximación que yo puedo generar sobre ese plano, el plano de X e Y, ¿ya? Me estoy tomando eso, sobre X e Y, de este vector de acá, es simplemente las dos primeras componentes, 5 y menos 11. El resto, en este subespacio de R2, que es del espacio R3, yo no tengo forma de representar esta última componente, la de Z. Oiga, porque necesitanme eso. Pero sí, la mejor aproximación viene dada por, de nuevo, la proyección del vector que yo quiero aproximar sobre la componente X, sobre la componente Y, ¿ya? Y el resto, el error que me va a quedar, porque ahora sí mi aproximación va a ser una aproximación, no una reconstrucción exacta, va a ser que el vector, mira en R3, el vector va a ser
5 menos 11, 0, y va a haber un error que es 006, que si ustedes se fijan resulta ser ortogonal, está ortogonal a al plano R2 que tengo. ¿Ya? No sé si me explico con lo que acabo de mostrarles y hacer. ¿Se entiende lo que les dije? Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Lo que le acabo de decir en el fondo, este mono que está acá, este, es donde proyecto este vector de 3 dimensiones sobre este plano. ¿Ya? Y la mejor aproximación que tengo de eso es, esto lo pongo los dos componentes sobre el plano acá, que sería la componente X, y se fijan, aquí está la componente X y la componente Y, bueno, está bien marcada ahí por cómo está hecho el dibujo, pero si esto estuviera un poquito para atrás, quedaría claro, sería la X y la Y, vamos a decir que Y ahora está abajo en este caso, y lo que me falta es la proyección o el complemento ortogonal, ¿ya? Eso, eso es exactamente lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos, pero ahora aplicado a funciones. ¿Ya? ¿Por qué funciones? Porque les recuerdo que las funciones son las señales que nosotros metemos en el aire, la onda electromagnética, para hacer nuestra interpretación del espacio. ¿Ya? Y aquí viene el juego. Ven, agarremos el espacio de Hilbert de todas las funciones continuas en el intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque se me ocurrió agarrar menos 1. Podría haber agarrado 0, 1, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero se me ocurrió agarrar eso. Todo ese espacio de Hilbert, donde el producto punto viene dado por la integral en ese intervalo entre el producto de cualquier vector que a mí se me ocurra, par de vectores que a mí se me ocurra colocar ahí. Por lo tanto, la norma inducida viene dada por la raíz cuadrada de la integral de la señal o el vector que yo coloco en el vector. Ese es el espacio que yo tengo. Todas las funciones continuas. Por ejemplo, eso incluye a los cosenos, ¿ya? Los senos, el menos 1 y 1, las exponenciales, los polinomios, no sé, cualquier otra cosa que ustedes se lo todas las funciones continuas en ese espacio. Ahora agarremos un subespacio, que es el otro concepto que andaba dando vuelta, que lo vi y se lo dije en la. Un subespacio, ese va a ser nuestro subespacio, ese monito de ese plano. ¿Ya? Y el espacio general son todas las funciones continuas. Ese subespacio va a ser, fíjense, los polinomios hasta el orden 3. ¿Por qué 3? Porque se me ocurrió poner 3. Puedo haber puesto 4, 5, 6, el resultado que vamos a obtener es el mismo. ¿Ya? Agarremos esto. Entonces, estos son mis vectores en este subespacio. No lo vamos a probar ni nada, pero ese subespacio que yo acabo de generar, esta cosa que está aquí, son una base dentro de ese subespacio. Incluso para el espacio general. ¿Qué es lo que hago acá? Le grafico las funciones que fue lo que les mostré el otro día. ¿Cierto? No voy a entrar en los detalles del gráfico, voy a ir en los detalles que están más abajo. Si yo empiezo a calcular, la norma, ¿ya? Y los productos puntos entre los vectores, entonces yo necesito hacer esta cosa aquí, ¿cierto? Tengo que darme la lata y calcular la integral, por ejemplo, entre estas cosas de aquí. Si quiero calcular, por ejemplo, el producto punto entre 1, ¿ya? Y t, yo tengo que, de acuerdo a esta formulita, calcular la integral entre menos 1 y 1 de 1 por t de t, ¿cierto? Porque ahí puse los dos vectores, el que llamé S0 y el que llamé S1. Calculo esa integral y me da el producto punto, que fue lo que vimos el otro día. Si quiero calcular la norma, por ejemplo, la norma de t, agarro t, lo meto dentro de esa integral, lo elevo al cuadrado, me da t cuadrado y voy a calcular tengo que calcular la raíz cuadrada de la integral entre menos 1 y 1 de t cuadrado. Y ese numerito va a ser la norma de t. Bueno, esto lo vimos, así que ahí están los vectores graficados. Aquí están los vectores al cuadrado graficados. Me falta tomar de la integral y la raíz. Y el resultado que vimos el otro día era que, por alguna razón, ya media particular, extraña, a lo mejor es casualidad, no quedó claro, pero si yo voy a tomar la integral de esto y después sacar la raíz cuadrada, lo que veo claramente es que la norma de S0, de la constante, es mayor que la norma de la función que era la línea recta, y esta todavía es mayor que la norma de la, de la función asociada a la cuadrática, y esa es mayor que la función, la norma de la función asociada a la cúbica. Esto se supone que somos capaces de verlo de aquí.
Porque aquí están las curvas asociadas a cada una de ellas, los cuadrados de las curvas en realidad, y nosotros tenemos que tomar la integral. Y claramente vemos que la integral de esta es mayor que todas las otras, la de esta es mayor que todas las otras, etcétera, y al tomar la raíz cuadrada vamos a ver que, como estos números son mayores que 1, vamos a ver que la cuestión funciona tal cual la habíamos. ¿Bien? Hasta ahí no creo que haya ningún problema. Ahora viene una mezcla de dos cositas que les voy a decir. ¿Bien? La primera que debería motivarnos a ustedes es, ¿saben qué? No tengo para qué calcular las integrales. ¿Te acuerdan que el lunes yo las calculé a mano? ¿Cierto? Lo que yo les quiero mostrar aquí es, miren, ¿saben qué? En realidad yo las integrales definidas las puedo calcular con MATLAB sin meterle manito a hacer la integral y mirar las tablas y todo. Eso debería ser atractivo e interesante para ustedes. ¿Cómo lo hago? Hay un comando, funciona, que se llama integral. ¿Ya? Ese comando tiene tres argumentos. Ustedes tienen que pasarle la función que quieren integrar, obvio, y tienen que darle el límite inferior y el superior. Resulta obvio. Bueno, el tema es cómo lo usan, cómo lo hacen. Estos límites son fáciles. ¿Ya? Para el caso de lo que estamos mirando nosotros, este número va a ser -1 y este número va a ser 1. Ahora, ¿cómo diablo le paso cada una de las funciones que yo quiero integrar? Por ejemplo, si yo quiero integrar esta función de acá, t cuadrado más 1, en el intervalo menos 1 y 1, tengo que definir la función primero. ¿Ya? Y eso lo hago con un paso previo, ¿ya? Que es lo que está aquí. Si yo quiero definir esta función t cuadrado más 1, yo la defino de esta manera con este comando en macro. ¿Ya? Digo, fan es igual a, y esto que está aquí, esto que está ahí, lo que significa es, mire, ¿sabe qué? Esto es una función, como las funciones de Python, como las funciones de cualquier lenguaje de programación. Es una función que no tiene nombre, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, este comando de aquí. Este comando de ahí es una función cuyo nombre es integral, que tiene 1, 2, 3 argumentos. ¿Ya? Cuando yo escribo esto aquí, esto es una manera rápida de definir una función, donde no le doy el nombre a la función, pero sí tengo, en este caso ahí, algo, un puntero que me dice, mira, usted puede llamar a la función en cualquier número. No sé. Cuento corto. Defino una función sin nombre, ¿ya? Pero que ver así. ¿Cuáles son las variables independientes? Porque puede tener más de una. Acá nosotros estamos haciéndolo con una variable. Y le digo es t. ¿Ya? Entonces, todo lo que escriba para al lado en función de t va a ser una variable que después yo le voy a pasar internamente se van a pasar los datos y se van a hacer los cálculos. Y aquí está t cuadrado. ¿Ya? Cuadrado como punto gorro. Yo no me acuerdo cómo es en Python. ¿Ya? ¿Por qué escribo t cuadrado como un punto gorro y no como gorro o elevar al cuadrado? Se escribe así y salvo algunos casos bien concretos. Lo que yo quiero en MATLAB es que esto se evalúe punto a punto, y no, porque yo cuando coloco esto, ya, al cuadrado, voy a tratar de elevar al cuadrado, ¿entendés? Errores al respecto. Si es una matriz, ahí va a hacer elevar la matriz al cuadrado, etc. Entonces, lo que yo quiero es que lo haga punto a punto. O sea, esta función de acá significa que si yo le doy valor 0, va a tener que ser 0 al cuadrado más 1. Si después si le doy valor 1, va a tener que ser 1 al cuadrado más 1, etc. Y por eso lo escribo así. Y listo. Por esto ahí defino mi función y ahí después hago el comando integral fan por esta de acá y esto de aquí ahora, así como está escrito, si yo pongo esas dos cosas una al lado de la otra, me va a calcular la integral de t cuadrado más 1 en el rango menos 1. Menos 1. Lo hace solo más. Hay un truquito, ¿ya? O un problema. Si yo coloco o escribo la función y le digo, mire, la variable independiente es t. Y la función es 2 constantes. No sabe que, MATLAB no sabe que eso es un error, usted no puede hacer eso. Entonces, si yo quiero poner una función constante, no me queda más que poner 0 por t más 2. ¿Ya? Eso es mudar. Entonces, miren, aquí está. Por esto, si se fijan, voy a calcular, voy a mirar este, que es más fácil de mirar al principio. Con esto calculo la norma del vector S1. La norma del vector S1, el vector S1 es este de aquí, t. La norma es la raíz cuadrada de la integral entre menos 1 y 1 de t al cuadrado, ¿cierto? Aquí está. Mi definición mágica de funciones, ¿cierto? Sin nombre. T por t. Puedo escribirlo si ustedes quieren, y lo escribí explícitamente así para hacerles ver que coloco t y coloco el t aquí, o coloco t cuadrado, o coloco t cuadrado, etc.
Por eso lo escribí de esa manera. Obviamente, esto lo puedo decir. No hay ningún problema. Pero quise escribirlo de esta forma para que nos fuéramos acordando que aquí estoy reemplazando el vector S1 y el S1. Aquí estoy reemplazando el vector S2 y el S2. Y va para el vector 1, que está escrito en esa forma rara, y el vector 1. Bueno, aquí están los cálculos de la norma para los tres vectores. Y acá después les muestro el resultado. Y estos eran los numeritos que habíamos calculado a mano el otro día. 1.4142, que era la raíz de 2. Esto es la raíz de 2 partido por 3. Y la otra debe ser la raíz de 2 partido por 4. Y esta debe ser la raíz de 2 partido por 5. ¿Ya? Y estos son los temas de la norma. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Espero haberlos motivado a calcular integrales con MATLAB en este caso y evitarse la lata de hacerlo más. Si alguien se motivó, por favor, que lo manifieste. Calculemos ahora los productos puntos. ¿Ya? Los productos puntos son, por ejemplo, entre esos dos, es la integral entre menos 1 y 1 de 1 y t. ¿Ya? Calculemos ese producto puntual. Ya está, está la gráfica. ¿Ya? Lo que estoy mostrando aquí son las gráficas del producto entre las funciones. ¿Ya? Eso es para ver si, para cuando estén ustedes estudiando, pueden chequear los resultados. Pero aquí están los cálculos de los productos puntos. Sí. Ahí está entre S0 y S1. Eso es 1, eso es t. ¿Ya? Ahí está la función, y aquí está el producto punto. La integral entre menos 1 y 1 de esta función de justo de acá. ¿Ya? No hay raíz cuadrada porque no es norma. Después calculo el producto punto entre S1 y S2. S1 es t y S2 es t cuadrado. Ahí está. Ahí lo guardo en esa variable. ¿Ya? Ahí, ahí. ¿Y qué tal los resultados? ¿Ya? El producto punto entre S0 y S1 es este valor. Ah, ese que está ahí. ¿Cuánto es? Cero. Pareciera ser 0, o sea, por lo menos estamos tentados a que sea 0. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes debieran ser capaces al mirar el producto punto entre S0 y S1. Aquí está el producto entre S0 y S1, que es esta línea recta. Si yo calculo la integral, ustedes ven claramente que este es 0, ¿cierto? Porque esta área es exactamente igual a esa área de ahí. Entonces, lo mismo para esta, para S1 por S2. Esa área ahí, exactamente igual a esa área de acá, se cancela. Pero no así para el S1 y S3. Esa área era un valor. Y eso es lo que me está diciendo esto. Entre S0 y S1, esto es 0, errores de aproximación, pero 0. Entre S1 y S2 es un 0 más chico que ese 0 de arriba, así que si este era 0, este también es 0. Pero entre S1 y S3 el valor es 0,4, y ahí no podemos decir que sea 0. ¿Cómo me interpretan esto ustedes? Desde el punto de vista de lo que habíamos dicho, de ortogonalidad. ¿Cómo son S0 y S1? Ortogonales. Ortogonales. S1 y S2, También. S1 y S3, Ortonormales. si son, eh, si son ortogonales, ¿ya? Entonces tú divides por la norma y te quedan los números de cada uno te quedan ortonormales. ¿Ya? Esto yo no veo que sean ortogonales, para nada. Por lo tanto, es imposible que sean ortonormales. La parte orto que están así, eh, están en 90 grados. ¿Ya? Entonces, S1 y S3 no son ortogonales. Fíjense, no son ortogonales. Pero yo les dije que estos vectores
1, T, T2 y T, son una base. Por lo tanto, no es una base ortogonal, porque al menos ese compadre, T y T3, son, no son ortogonales entre sí. ¿Ya? Vimos que 1 y T es ortogonal, T y T cuadrado es ortogonal, pero T y T cubo no es ortogonal. Así que al menos hay un par de vectores que son ortogonales ahí, por lo tanto el conjunto no es ortogonal. Eso no quiere decir que no sean una base. ¿Ya? Y si son una base, me pueden representar entonces cualquier función en el espacio que nosotros definimos, que eran las funciones continuas en el intervalo -1. ¿Ya? ¿Estamos claros al respecto? ¿Y se entiende cómo se están haciendo los cálculos? Más allá de que hayan problemas con MATLAB, ¿se entiende cómo a grosso modo, cómo se están haciendo estos cálculos? Me interesa que tengan, al menos ahora, entiendan un poquito de cómo está operando ese par de comanditos para hacer el cálculo de la integral. ¿Se entiende eso? Sí, profe, pero no me queda claro el cómo esto lo vamos a llevar a un sentido físico. Ya, eso es lo que viene ahora. ¿Ya? Tranquilín, John Wayne. Viene ahora. Lo que les voy a mostrar ahora ya es, esto va a tener un cierto sentido físico de representación, ¿ya? Que nosotros vamos a poder representar cosas, pero lamentablemente no va a tener un sentido físico en el sentido del espectro. ¿Ya? Y esto está hecho a propósito así, para que valoremos lo que viene después. Y es lo siguiente. Miren, si yo quiero aproximar una función cualquiera en este espacio, en este subespacio, ¿ya? Quiero aproximar una función cualquiera, entiéndase un vector, entiéndase una señal, que pertenece a esto, ¿ya? A las funciones continuas en -1 y 1. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me sirve para hacer. El cuento es, ok, yo quiero hacer una representación de una función cualquiera que sea hecha de una combinación lineal de estos 4 vectores de acá. O sea, es decir, un numerito por S, más un numerito por T, más un numerito por T cuadrado, más un numerito por T cubo que me representen cualquier señal. ¿Ya? Esa representación es súper conveniente. La cuestión es cómo diablos calculo los alfa, ¿cierto? Los numeritos que acompañan a cada uno de esos, ¿cierto? La respuesta me lo da el teorema de proyección. Me dice, ¿sabe qué? Usted si tiene un espacio, un subespacio de representación, o un espacio completo, por ejemplo, un subespacio, esto a usted le sirve para hacer esa pega de representación de ahí. Y si que es un subespacio del espacio general, entonces usted va a tener un error de aproximación, lo mismo que nos pasó con tratar de escribir un vector de R3 en R2, va a tener un error de aproximación, pero ese error de aproximación va a resultar ser ortogonal al subespacio de proyección que tiene. Traducción de eso, mire, usted eligió un modelo que no es capaz de representar lo que usted quiere, pero por lo menos en ese espacio de representación usted va a entender de la mejor manera posible lo que está pasando. Traducción al ejemplo de psicología que les di el otro día. Ustedes con sus vivencias pueden entender el problema que les presenta un amigo o amiga de ustedes, ¿ya? Hasta las capacidades de vivencias que ustedes tienen. No van a ser capaces de entender el problema con vivencias que ustedes no han tenido. Por ejemplo, que le expliquen a un hombre lo que siente una mujer en un parto, no hay forma de que nosotros lo entendamos porque esa experiencia no hay forma de tener, al menos en lo que conocemos hasta ahora. ¿Ya? Aquí es lo mismo. Yo puedo querer representar señales que a lo mejor son re complicadas. Lo voy a poder hacer con esto, pero que quede claro de que voy a tener una aproximación a ellas y va a ser limitada y esa limitante va a venir porque en realidad estos polinomios no son capaces de representar cualquier cosa. Porque son cositas suaves, ya lo vimos ahí arriba. Si yo quiero un cambio muy abrupto así, no les va a dar a esto para representar. Eso es lo que estamos tratando de decir. ¿Ya? Bien. Primero, magia. Yo digo que quiero aproximar esa función, la función exponencial. Una cuestión que va a hacer, es una función que se da en la recta, una señal que se da en la recta. Le quiero aproximar con esta base. Yo le digo, mire, usted escríbalo así, y estos números, los A1, los A0, A1, A2, A3, yo le digo al tiro,
alguien me sopló por ahí que eran 1 partido por el factorial del coeficiente. ¿Ya? En realidad esto debería haber sido A en esta parte, pero... ¿Ya? Es decir, si yo escribo 1 más t cuadrado partido por 2 más t cuadrado partido por 3 y evalúo esa suma completa entre menos 1 y 1, voy a tener una aproximación que va a ser súper buena de la exponencia. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí lo hago. La exponencial. Evalúa la exponencial te dé un vector que tiene números entre menos 1 y 1. Y la evalúo, y esa es la verdad, es. Y después, y ahí está, fíjense. Después voy a evaluar esto. ¿Qué es lo que llegue? Es el vector constante muestreado o tomado punto entre menos 1 y 1. Después el S1 es el vector t. Este es t cuadrado y ese es t cubo. Y aquí estoy dividiendo por el factorial de 0, que es 1, el factorial de 1, que es 1, el factorial de 2, el factorial de 3. Estoy haciendo esta formulita, perdón, estoy usando esta formulita de aquí, estoy poniendo los coeficientes. ¿Se entiende ahí, cierto? ¿Se entiende lo que es? Sí. ¡Pum! Magia. ¿Qué dicen ustedes? La roja es la exponencial, la azul es la aproximación que yo les di ahí con esa formulita. 1 más t cuadrado más, perdón, 1 más t cuadrado partido por 2 más t cubo partido por 6. ¿Cómo anda la aproximación? Muy bien. El problema sí, bueno, ¿y de dónde sacaste esos números? ¿Cierto? Esos A, está bien, funcionan, pero es magia también. ¿De acuerdo a lo que yo les he dicho todo el rato? ¿Saben qué? Ustedes, si usan el teorema de proyección, están al otro lado. Calculen los productos puntos y todo el show, y van a andar en P. Veamos si este compadre tiene razón. Calculemos los alfa sui, o sea, los A sui, con esta idea. ¿Ya? Misma señal. Hagamos el producto punto entre la exponencial y la constante. Anotemos ese valor y dividámoslo por la norma, y ya lo teníamos calculado, de la constante. Ese va a ser el A sub 0. El A sub 1 va a ser el producto punto entre t y la exponencial. Y lo dividimos por la norma de t. Y así lo hacemos con todos los puntos. Voy a tener que calcular estos numeritos y yo digo que esa es una muy buena aproximación de la exponencial. ¿Bien? Fíjense, ahí estoy calculando. Producto punto entre la constante y la exponencial. Calculo la integral, ¿cierto? Que es la que definitivamente me da el producto punto, y lo divido por ese 0n al cuadrado, y ese tenía de ahí arriba la norma, que así la habíamos calculado, en esa variable que está ahí. La habíamos calculado. Esto lo pueden revisar ustedes, les dejé el PDF y les dejé esto. Ahí está ese 0n y calculan la norma. ¿Se fijan? Estamos listos. Calculé aquí a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, y ahora, igual que arriba, hago lo mismo, comparo. ¿Ya? Esta vez escribí esto un poquito distinto a como estaba arriba, puse el vector t sub d, puse s, que es la verdad, que es la exponencial que estaba arriba, y ahora puse la otra cuestión al lado como una matriz de 2 columnas. Esto es para mostrarle otra forma de plantear las cosas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo está la aproximación? Nefasta. Nefasta, buen término. Me parece. O sea, soy chanta, les digo una cuestión que no funciona. Pero recordemos el tema de, primero, es una base. Ya sabemos que 1t cuadrado, 1t cuadrado y t cubo son capaces de representar. Lo que pasa es que calculamos mal los coeficientes. Por esta idea tonta que les digo yo de calcularlo como una proyección. ¿Ya? Pero sí los polinomios ya cachamos que son capaces de hacer esta pega y hacerla bien. ¿Qué nos está faltando? ¿Se acuerdan que al menos había un producto punto que no era cero? ¿Se acuerdan de ese? Sí. ¿Se acuerdan de álgebra lineal? Que cuando ustedes tienen una base, que no es ortonormal, ustedes la pueden normalizar con el procedimiento de Gram-Schmidt. Sí.
Agarremos ese resultado y hagamos. ¿Mm? No lo vamos a hacer, no tiene sentido. Pero miren ahora, agarramos esta base de aquí. 1t, t cuadrado menos un tercio, t cubo menos 3t partido por 5. Esto se obtuvo usando Gram-Schmidt para 1t cuadrado t cubo. ¿Ya? Si calculamos los productos puntos, adivinen lo que va a pasar. No lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero si calculamos los productos puntos, entonces estamos tiquitas. Ahora, porfiado, vuelvo a hacer el mismo cálculo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Proyecto la exponencial sobre esta, sobre 1, sobre t cuadrado menos un tercio, sobre t cubo menos 3t partido por 5. ¿Ya? Y los numeritos que yo obtengo, ahora los multiplico por 1, por t cuadrado menos un tercio, y por t cubo menos 3t partido por 5. Y ahora de nuevo, porfiado, esto es una buena aproximación de la exponencial. ¿Ya? Hay que hacer pega extra. Primero hay que calcular 1t cuadrado menos un tercio. Aquí está t cuadrado menos un tercio. Ese era t cuadrado menos un tercio. Y este es t cubo menos 3t partido por 5. Ahí están las funciones f. Calculo las normas asociadas a los vectores. Y después calculo las proyecciones, porque necesitaba esas normas para calcular las proyecciones. Ahí están calcular las proyecciones. Y ahí están los B. B0, B1, B2, B3. Y porfiado de nuevo, voy y gráfico. ¿Cómo ando? Es una muy buena aproximación, pero Bastante mejor que ¿es el exacta? anterior. Edgardo, ¿O después, dale. ¿Es exacta esa aproximación o tiene algún error? Si no se nota bien ahí, voy a hacer un zoom allí. Ninguna les va a dar eso. Fíjense que ahí está, ahí varía un poco. Pero pareciera ser que es mejor que la primera que hicimos, con los factoriales. Y más encima la factorial era magia. ¿Cierto? Sí. Efraín. No, que está bastante mejor que la anterior. No, que la anterior ni habla, la anterior era penca. Así de bueno. ¿Ya? Y corta. Pero la primera, la que tenía los factoriales, está súper buena. El tema es, bueno, ¿de dónde salieron esos números? Porque a lo mejor se me puede ocurrir el factorial. A mí no. ¿Ya? Pero la cosa es que ya si tengo una función rara, ¿cómo lo calculo? Aquí yo les estoy diciendo, mire, ustedes deberían creerme de aquí en adelante que esto funciona, siempre y cuando la base que tengan sea ortonormal. ¿Cuál es el problema que tenemos con lo que hicimos? El procedimiento es bacán, todo lo que queramos decir, o al menos yo me lo quiero tratar de engrupir con eso. Está todo impecable, acuerdo, etc. El problema es qué representa 1t cuadrado del cubo en física, en el contexto de lo que hacemos en telecomunicación. Nada. No lo podemos asociar a algo físico útil. Entonces esto queda como un, comilla, ejercicio matemático de validación. Porque, por ejemplo, ¿qué significa eso de tener tiempo negativo? También es raro. Si yo cambio en todo caso, yo cambio este límite de integración y lo invito a hacerlo. Ya cambio esto por 0. ¿Ya? Y hago todo desde 0 a 1, va a funcionar igual. Va a funcionar todo impecable. Lo invito a hacerlo. Pero, insisto, hay dos temas. Uno, los 1t cuadrado t cubo, no sé qué significa. Físicamente hablando, no sé qué significa. Pero toda la idea está súper buena, porque si yo soy capaz de encontrar una base ortonormal, estoy listo para cómo calcular una aproximación. ¿Ya? Lo que es bueno. Pero además de eso, si ese conjunto, aquí está la fórmula para calcular la aproximación, ¿cierto? Con mi base ortonormal. Si, si tengo una base ortonormal que además tenga la capacidad yo de interpretarla en el mundo físico, ahí sí que estoy al otro. Y esa base, ¿no? Que yo le estoy por ahí, ¿no? Que es esta de aquí, es una base normal. Ahí no está normalizada porque hay que dividir por un coeficiente. Pero no importa. Pero es una base ortogonal al menos. ¿Ya? Esa base ortogonal tiene la gracia de que yo, este F0, este 2F0 que está aquí, y este 3F0 que está aquí, etcétera, son las frecuencias. Y eso tiene impacto directo en la física,
Estas son ecuaciones que vienen asociadas a onda electromagnética. Esa base viene asociada a la onda electromagnética. Entonces, y la moraleja es, acabamos de descubrir un procedimiento que es bastante elegante, bastante simple de seguir, que nos dice, mire, ¿sabe qué? Usted puede tomar una señal cualquiera, descomponerla en sumas de senos y cosenos. Y además las puede interpretar como la energía que hay asociada para cada una de esas frecuencias, cómo se descompone en el fondo la, la señal original que usted está viendo. ¿Ya? Dicho de otra manera, lo que hicimos, o lo que vamos a empezar a hacer a partir de esto, cuando miremos Fourier, es que este conjunto B es un prisma que me descompone la luz blanca en todos sus colores. Los colores son estas frecuencias. F0, 2F0, 3F0, etc. Y yo puedo decir, hay tanto de este color, tanto de este color, tanto de este color. Por ejemplo, hay tanta energía en las frecuencias bajas. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, el 20%. Entonces, el resto, el 80%, está en las frecuencias medias altas. Tanto la dinámica de la señal, cuando yo esté mirando la onda electromagnética, va a ser relativamente rápido. ¿Ya? Eso es lo que nos entrega el representarlo en esta base de aquí. Pero el trasfondo matemático viene de esta idea de tomar una señal y proyectarla en cada uno de estos componentes. Proyectarla, es decir, cuánto es capaz de representar de esta señal original esta frecuencia. ¿Cuánto es la otra? Y eso es el concepto de espectro electrónico. ¿Cuánta energía hay por longitud de onda? ¿Ya? Es el inversor. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, profe? Sí, profe. Eso es lo que no deben olvidarse. Todo este enredo de los vectores y todo eso, no se enreden mucho en los detalles matemáticos. Pueden resultarle desagradables, pueden resultarle entretenidos. ¿Ya? El ejemplo más claro es este. Ya, funciona bien, tengo una fórmula de cálculo, funciona de maravilla, todo bien, pero todavía es matemática. Yo no lo puedo interpretar físicamente, al menos en este caso, así. ¿Ya? Pero, me dio la base para decir, ya mire, yo cambio el conjunto, de hecho, estas mismas funciones continúan en el intervalo menos 1 y 1, yo ahora cambio esto por senos y cosenos, yo tengo la representación, y chao, se acabó. Tenemos un resultado muy parecido a este realmente. Lo único que tiene que ser periódica, que ahí le vamos a agregar eso, como los cosenos y los senos son periódicos, estos van a tener que ser periódicos también en ese tema. ¿Ya? Consultas. Esa fórmula que tiene ahí es la de Graham Smith, ¿o no? Es parecida a la del procedimiento de Gram-Schmidt. El otro tiene una sumatoria, creo, ¿no? Claro, tú le vas. Mira, el concepto geométricamente es súper sencillo. Agarráis esta, la normalizáis. Entonces, tomáis esta y la normalizáis significa dividir por la norma al cuadrado. Después, agarráis esta y calculáis la proyección ortogonal entre esa y esa. ¿Cuánto es la proyección ortogonal entre esos dos? ¿Cuánto es el producto punto entre esos dos? Cero, ¿cierto? Si era cero, pues lo calculamos arriba. Si era cero, entonces estamos listos, se acabó el problema. Esos dos son ortogonales. Después agarráis este con este. ¿Son ortogonales, sí o no? En este caso sí, son ortogonales, porque me va a dar t cubo, y como el t cubo ahí se restan, estamos al otro lado, se van a restar. Después, este con este, perdón, el 1 con el... estoy mirando mal. Aquí parto con el conjunto 1, t cuadrado, t cubo. ¿Ya? El 1 con t era ortogonal. El 1 con t cuadrado, ese no era ortogonal. ¿Ya? ¿Te acuerdas que daba un valor que era distinto? Porque el 1 con t cuadrado me quedaba la cosa por ahí. Entonces, por eso lo que se hace, el procedimiento de Gram-Schmidt, se dice, calcula el producto punto entre esos dos, y ahí se genera una resta, ¿te acuerdas? Entre el producto, la señal que tú tenés, la función que tenés que tener tú, que era el t cuadrado en este caso, y se le resta el valor del producto punto. Bueno, el producto punto resulta ser un tercio, ¿ya? Al cuadrado, y eso es lo que te da aquí. Por eso está esa resta ahí. Y después sigues calculando esto, y calculas los elementos, y dice, al hacer esa resta, por esas restas que aparecen, y la normalización, es que te aparece el t cubo menos el 3t. Los otros son ortogonales. Así que Gram-Schmidt ocupa esto para recalcular las nuevas funciones básicas.
Me parece mucho, no me acuerdo de la fórmula, que la fórmula es algo así. Voy a copiar la otra. La F4 menos F5. Es así. Agarráis una y empezáis a hacer esa fórmula. Le vais quitando, si hay producto punto, quiere decir que hay una cuestión que está así y no así. Ortogonal. ¿Ya? Calcula tu producto punto, entonces está la dirección, pues, el ángulo, y lo restáis y chao, se están acabando tus problemas. Partes con una cualquiera. Por eso es que la fórmula te hace sentido. ¿Te acuerdas, o no? Sí, sí, quedó harto más claro ahí, profe, gracias. Es lo mismo, de nada. Pero es lo mismo, tú lo haces, usted lo hace con vectores de RN, aquí se puede hacer con funciones, ¿no? Depende de cómo uno defina las cuestiones. ¿Ya? Si no hay dudas, lo dejamos estar. Yo no tengo más dudas, profe, gracias. ¿Ya? Métanle mano a los live scripts. ¿Ya? Yo les voy Ya, dejando profe.